que se conectan a esta hora a partir del Facebook Live del Instituto de Estudios Regionales y también a los que verán la grabación después. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias INER 30 años. El ciclo lo estaremos realizando todos los martes y jueves a las 5 de la tarde hasta el 1 de septiembre. Las transmisiones las haremos acá por este Facebook Live y las grabaciones quedarán también ahí disponibles y en la página web del instituto. Bueno, hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo. Este ciclo es a propósito de los 30 años del INER, donde queremos compartir algunas reflexiones sobre lo que han sido estos 30 años, estas 3 décadas de caminos recorridos, tanto temáticamente, metodológica como teóricamente. Para nosotros como instituto es muy importante tener este espacio y también pues tener la posibilidad de compartir con ustedes preguntas, inquietudes y debates a lo largo de este ciclo. El pasado martes 21 de julio iniciamos el ciclo con una conferencia que nos trató de dar un panorama sobre las 3 décadas de pensamiento crítico del instituto y la idea es que de ahora en adelante también vamos a profundizar en algunas temáticas y vamos a seguir el diálogo. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante que es el proceso de regionalización de la universidad, en el que el Instituto de Estudios Regionales ha participado en varios momentos. Entonces vamos a tener a la profesora Clara Aramburo y al profesor Alejandro Pimienta con nosotros, contándonos un poco cómo ha sido esa relación del INER en varios momentos. Bueno, antes de iniciar con esta conferencia que tendrá una duración entre 30 y 40 minutos, queremos agradecer a Nelson Cardona y a David Londoño, que son nuestro apoyo técnico y logístico, y también a los profesores Luis Antonio Zuluaga y Carlos Emilio Piazzini, que hacen parte del comité organizador. Y por supuesto también agradecer a Vladimir Montoya, el director del instituto, pues y a todo el equipo y a los conferencistas que han estado pues como prestos a participar en este ciclo. Bueno, entonces, como les decía, la charla de hoy se titula La coproducción de conocimiento en la experiencia de regionalización. Y nuestros conferencistas son, voy a hacer una breve presentación de los profesores, Clara Inés Aramburo Sierra. Clara es antropóloga y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y especialista en Planificación y Gestión Urbana del Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid. Sus líneas de trabajo han estado en el campo de la configuración del territorio del conflicto armado, las geografías de la guerra, el poder y la resistencia, los estudios de las localidades, la participación ciudadana y la planeación y el desarrollo. Y es investigadora del Grupo de Estudios del Territorio del Instituto. Alejandro Pimienta Betancourt es sociólogo y doctor en educación con énfasis en educación geográfica y formación ciudadana de la Universidad de Antioquia. Y entre sus temas de investigación están los procesos de transformación territorial y proyectos políticos, las comunidades y las agencias políticas, la construcción y la educación para la paz y la participación ciudadana, y es docente e investigador del Instituto de Estudios Regionales e integrante del Grupo de Estudios del Territorio también. Entonces, les repito la dinámica, los conferencistas tienen entre 30 y 40 minutos para compartirnos sus reflexiones, luego el profesor Carlos Emilio Piazzini nos estará acompañando como moderador, entonces ustedes durante toda la transmisión pueden ir anotando sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios a través del chat del Facebook, y también pues cuando termine la conferencia vamos a recogerla y intentaremos pues como entablar ese diálogo. Entonces, no, de nuevo, bienvenidos a este ciclo de conferencias. Esperamos que nos sigan acompañando durante las transmisiones y los dejamos con los profesores Clara Aramburo y Alejandro Pimienta. Clara, adelante. Bueno, Eulalia, muchas gracias. Gracias pues por la presentación. Gracias a todos ustedes los que han hecho la coordinación de este ciclo y a los asistentes pues a este seminario. Quiero pues como retomar la conferencia que escuchamos el martes anterior, donde se habló sobre el pensamiento crítico, porque muchos de esos elementos los vamos a ver en esta experiencia de regionalización y por eso pues vamos a pasar rápido, no podemos detenernos solo pues en todos los elementos, pero sí para que la tengan como todos esos elementos que ya vimos en cuenta. E igual la conferencia que viene el otro martes, que es sobre los estudios socioespaciales con el profesor Emilio,
muchos de los elementos que vamos a mencionar muy de paso ahora, pero para que sepan van a estar de una manera pues mucho más focalizada en la conferencia de Emilio. Bueno, lo que queremos es proponerles a ustedes, contarles una experiencia de coproducción de conocimiento en la experiencia de regionalización. Con eso lo que queremos es mostrar un proceso, no tanto los resultados. Puede que ustedes conozcan parte de los productos que de regionalización pues se han hecho entre regionalización e INER, como vamos a ver pues unos diagnósticos que ya pueden ser familiares o un plan estratégico de regionalización, pero lo que nos interesa aquí es destacar la experiencia por el proceso de aprendizaje, lo que hemos aprendido mutuamente y por eso ese tema de la coproducción. Y también el tema de cómo el conocimiento, ¿cierto?, en toda esta experiencia ha ido transformando desde una versión de universidad hasta una forma del saber desde la perspectiva del territorio que nos parece pues muy clave. Entonces, veamos el contenido de Eulalia en la siguiente diapositiva. Como ustedes ven, en el primer rengloncito, ustedes ven dos cabecitas mirándose con sus llenas de pensamientos, somos INER y regionalización. Lo que queremos demostrar son esas experiencias mutuas en diálogo, ¿cierto? Y por eso la flecha en doble vía en esa coproducción de conocimientos. Son muchos años, o sea, estamos desde el 99, son 20 años en interacción con regionalización, durante los cuales hemos pues madurado nuestra experiencia, madurado nuestros conocimientos y proponiéndoles distintos productos. ¿Cómo vamos a hacer entonces para mirar esto? Primero, yo voy a hablar un poco sobre la experiencia y las preguntas que nos hemos hecho de una manera general. En un segundo momento entramos donde están los libritos que ustedes ven ahí, a 5 experiencias, los diagnósticos regionales y el plan estratégico, eh, el proyecto de incidencia, bueno, y yo voy a hablar de los dos primeros. Luego viene Alejo hablando sobre el proyecto de incidencia, el diplomado de Universidad, Territorio y Subjetividades, y luego entre los dos vamos a abordar los aportes a la resignificación de la regionalización. Nuestro interés no es tanto hablar del proyecto en sí, sino de un proceso de aprendizaje y de coproducción de conocimiento que, que valga la pena pues señalar que no es independiente de la vida institucional del INER. O sea, vamos a ver cómo otras experiencias de INER hacen sinergia con estos aprendizajes de regionalización, nos han dado pues muchos más elementos y nos permiten pues enriquecernos. Entonces, y la última dibujitos pues que hay ahí, hay una interrogación, esa interrogación se refiere a las preguntas de investigación para cada uno de esos momentos, de los diagnósticos, el plan, el proyecto, el diplomado y los aportes. También hay una lupa que muestra cuáles han sido como nuestros cambios de enfoque o cómo lo hemos enfocado en la transformación en eso, y una mesa con unas personas pues, reunidas que lo que hace es alusión a un proceso de participativo y reflexivo que caracteriza pues como toda esta experiencia. Bueno, entonces comienzo yo un poco pues hablando sobre las experiencias. Entonces lo que yo quiero destacar aquí es la experiencia INER dentro de la experiencia de regionalización, porque no es la experiencia INER en general. Para eso está todo el ciclo. Pero sí resaltar cómo esta experiencia INER en regionalización nos ha puesto sobre la mesa unas temáticas y unas problemáticas que hasta el momento de comenzar esta experiencia nosotros no teníamos. Entonces nos hicimos, por ejemplo, estas siguientes preguntas. ¿Cuáles de nuestras orientaciones teóricas, conceptuales, metodológicas y prácticas investigativas, ¿cierto? Hemos tenido, ¿cierto? En cada uno de estos momentos de regionalización, en esos planes, en esos libritos, pues, o proyectos que ustedes ven ahora, y ellos cómo se han transformado. Cómo esas orientaciones y prácticas han transformado a la regionalización misma, a la estrategia, a la estructura, a la organización de regionalización, ¿cierto? Y cómo a su vez regionalización nos ha transformado. Entonces, es una comprensión
teórica, conceptual y metodológica nuestra en relación a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La que nos hizo regionalización. Regionalización se acercó a nosotros en 1999, cuando Hernán Henao pues todavía estaba vivo antes de que lo mataran, porque fue en ese mismo año, y preguntándonos, ustedes que tienen tanta experiencia en las regiones, ¿por qué no ponemos ese conocimiento de ustedes a disposición de regionalización? Porque nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Cuáles son nuestras preguntas? Nuestras preguntas son, ¿cómo llevar los programas de docencia y extensión a las regiones? Todavía no investigación, ni siquiera se lo consideraba por las dificultades incluso de lo más fácil, lo más diseñado que era aparentemente la docencia y la extensión. Pues supuestamente era lo más fácil, menos, pero era mucho más difícil todavía pensar en investigación. Entonces, ¿cómo podemos, cierto, articular como todo este conocimiento de ustedes en función de la pregunta de la relación educación y regiones? Entonces, eh, los programas que tenemos de la sede central debemos llevarlos tal cual son, sin importarnos cómo son la región. Era una pregunta que nos hacían. O la otra era, o esos programas sí deben preguntarse por la región, por las particularidades regionales. Era otra pregunta. O también nos preguntaban, o no importa, o esos programas tienen que responder a las problemáticas del territorio y resolver los problemas que plantean los territorios, porque ellos tenían muchas demandas de los actores regionales por el desarrollo, para que les ayudaran a resolver los problemas pues de sus procesos territoriales y regionales. Y lo otro era, o simplemente nosotros no nos tenemos que preocupar de llevar programas que resuelvan problemáticas y tengan particularidades regionales, sino simplemente programas que transformen el ser humano. O sea, entonces eran como inquietudes de ese estilo, 4 inquietudes muy distintas que lo que estaban mostrando era una pregunta de regionalización como por un modo de posicionamiento con respecto a la diferencia de las regiones, ¿cierto? Y que debíamos pues como tratar de responder. Entonces el tema era, nosotros teníamos algún conocimiento regional, pero como INER, ¿qué teníamos que hacer? Pues adicionar a nuestras preguntas de conocimiento regionales que teníamos pues a nuestro haber muchos proyectos, ya llevábamos nosotros 10 años como instituto, ya habíamos hecho planes ambientales con corporaciones de desarrollo, habíamos hecho proyectos para el sector eléctrico, asesorías y consultorías, ya el tema del conflicto estaba en su fin, los estudios sobre violencias y conflictos, bueno, ya había pues como muchos trabajos, ¿cierto? Pero entonces se adicionaba esta pregunta por la educación que hacía que nos enriqueciera a nosotros, bueno, cómo entender el tema de la educación superior en esta comprensión regional que tenemos y cómo con esta comprensión regional podemos como tratar de entender esas 4 formas distintas de cómo quería posicionarse la universidad, o llevando programas, o que fuera para transformar realidades regionales, o que fuera para el ser humano, o bueno, o si, pues, o si no, bueno, no me acuerdo, pues se me fue la paloma con la cuarta como opción. De todas maneras, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a emprender el estudio de la educación superior. ¿Qué es la educación superior para el INER? Y la educación superior para el INER fue derivando en una pregunta eh, de no solo por el conocimiento, o sea, la educación superior pensada en función de la transformación y del conocimiento como transformación de realidades, pero también como iluminador de realidades, es como el conocimiento entendido en las regiones puede realmente hacer que involucrando el saber de las regiones, ¿cierto? Pudiéramos comprender de una manera mucho más rica y desde adentro, como toda esa dinámica regional que nosotros por lo general habíamos mirado, no desde la oficina ni desde la poltrona, pero no con la pregunta del conocimiento. Entonces, ese eje de conocimiento de universidad en las regiones, educación superior
y conocimiento nos fue como dando un eje analítico muy importante que nos enriqueció demasiado. ¿Y cómo hicimos para que eso nos enriqueciera? Pues con todo un proceso participativo y de ahí la coproducción de conocimiento que realizamos con regionalización. Nosotros nos reunimos con todos los administrativos, docentes de las regiones y de aquí de la sede central. Definimos talleres en cada momento para definir los principios de actuación, para estudiar cuál era la misión universitaria, cuál era la visión de la Universidad de Antioquia, cómo era la educación superior de los nuevos tiempos. En ese momento, en los 90 y en los 2000 ya había como una misión de educación y desarrollo donde estaban Hernando Gómez Buendía, bueno, una serie de sabios de los cuales nosotros aprendimos mucho de una perspectiva educativa relacionada con el ser como el centro de la educación y no la educación como un factor de crecimiento económico, que era una visión muy cepalina y muy, pues muy como pensada como un factor de desarrollo en términos de inversión. Entonces aquí empezamos a entender otra mirada, la universidad, la educación superior y el conocimiento desde otra perspectiva, y para eso también convocamos un seminario de investigación y de educación y territorio que fue muy valorado por nosotros. Eso fue también el 2000, en esa época, donde estaban Guillermo Páramo, el antropólogo humanista que muchos que conocemos, y que él de alguna manera lo que nos estaba mostrando era que el conocimiento era un conocimiento que no era un conocimiento académico, que había unos conocimientos locales. Me acuerdo muy bien cómo mostraba sus conocimientos indígenas y todo el saber acumulado que ellos tenían y cómo eran realmente potencialidades para empezar a entender nuestra educación en los territorios. Él había sido rector de la Nacional, o no sé si en ese momento lo era, y además la Nacional tenía una experiencia de regionalización también muy interesante para un humanista como esto. O sea, valoramos mucho esa experiencia. También tuvimos con nosotros bueno, a otro experto que entendía la educación, el doctor Hernán Jaramillo, que trabaja en la Universidad de Rosario. Para él era un factor de equidad, era como otra mirada de la educación. También teníamos al rector Rafael Audar, que fue el primer rector en la universidad que le dio, pues hizo un plan participativo y entendió la importancia de la regionalización en el territorio. Y también tuvimos a unas personas especialistas pues en el desarrollo que nos mostraba cómo el desarrollo era territorial. Entonces fuimos armando como una serie de elementos que nos dieron pues como fundamento para entender el desarrollo. Bueno, y ya entonces con esas preguntas, todo esto nos fue llevando a, entonces, bueno, hagamos unos diagnósticos regionales y entendamos cómo la educación, cómo el territorio y cómo, y cómo el conocimiento, pues establece pues una triple relación que es muy importante, la universidad y la región y el desarrollo, porque todos esos problemas emergieron en estas discusiones y también con regionalización misma, lo que las seccionales decían, los directores, los profesores y lo que los directivos de aquí de la regionalización también construían. Entonces construimos en esa interrogación que ustedes ven ahí esa triple relación, universidad, desarrollo y región. Y en la universidad la entendíamos como la educación superior, más en clave, no de universidad, sino de educación superior, como una función pública, un derecho de la gente, un factor de equidad, pero también de desarrollo pues, del ser, ¿cierto? Y el desarrollo como ese desarrollo humano que en ese momento insostenible, como lo entendíamos en ese momento, puede que ahora esté interrogado, y que nos amarrados a partir del conocimiento, y entonces llegaba el tema de región. En el tema de región, en ese momento, pues había pasado un seminario interno del INER que 2000, 2001 y 2002, ya con el profesor Chucho, pues que era nuestro director, Jesús María Alejo, Jesús María Chucho. Bueno, se me olvidó el apellido de Chucho. Bueno, Álvarez. Álvarez, sí. Entonces con Chucho, él hizo ese seminario porque después que mataron
a Hernán, bueno, estuvo Olga Lucía y luego en propiedad vino Chucho a recoger como toda la experiencia de INER y entonces en esa experiencia de INER tuvimos 3 años, en el tercer año se hizo una sistematización. ¿Y qué concluimos con lo de la región? Concluimos que, como 4 cosas, hay un documento de sistematización a disposición pues de ustedes, que había unas dimensiones socioespaciales, porque hablábamos de región, de territorio, de nación, de eso me imagino que a eso se va a referir, no sé, Emilio, o él va a hablar solamente de la perspectiva socioespacial, no sé, pero teníamos esa duda. También veíamos que nosotros en el INER trabajamos temas que se espacializaban, pero no hacían una pregunta por el territorio. También había temas que sí se hacían la pregunta por el territorio. Entonces había una diversidad de comprensiones de la nación, del territorio, del departamento, escalares, socioespaciales, y que empezaban pues como a cocinarse en nuestras discusiones y que hacía que esto quedara abierto, pero que de alguna manera temas, preguntas como por la frontera se volvía clave porque de alguna manera la frontera interrogaba la región e interrogaba el territorio. Era como un concepto que como que nos movía, nos desnaturalizaba pues unas miradas regionales pues como que habíamos pues utilizado administrativamente. Entonces quiero concluir diciendo que todas estas como conceptualizaciones fueron parte de un proceso de aprendizaje, no solo para nosotros como INER, sino para regionalización, sin cuyos conocimientos hubiera sido imposible pues como lograr como esta confluencia de comprensión de visiones y también de comprender esa mirada centralista que tenía, que nos decían mucho en las regiones, ¿cierto? Es que en el departamento, es que el departamento desde las regiones hablan de un modelo centralizado, igual a como regionalización hablaba de un modelo centralizado universitario. Entonces se repetía mucho ese tema de la centralización, del conocimiento, del saber y del poder, que luego más tarde lo vamos a llamar la relación entre el saber y el poder. En ese momento no lo mirábamos así, pero aquí yo quiero como rescatar, es que hay una cantidad de elementos desarticulados porque no podemos decir que hoy con el enfoque pues socioespacial y la dialecta y la triple dialéctica de la que habla Soja, pudiéramos en ese momento podido como organizar toda esa complejidad, pero sí nos movíamos en una complejidad que, no sabe, que la articulábamos en ese momento con relación al conocimiento, pero no con relación pues a una triple articulación como el tiempo-espacio pues y la sociedad como me gusta, bueno, poco que me gusta a mí pues también como resaltar. Entonces lo que ustedes ahí ven es que en ese entonces hicimos pues esos diagnósticos territoriales para saber en qué estaban los problemas del desarrollo, los problemas del conocimiento y cómo la universidad pues podía como atacar o asumir o por lo menos entender qué hacer con ellos. Lo hicimos dimensionalmente, todavía éramos muy disciplinares o multidisciplinares en el INER, pero con esta mirada que les digo yo de la triple relación, vamos a ver cómo posteriormente ese análisis dimensional se ha ido transformando y nos ha enriquecido otras perspectivas, nuestros análisis. En la diapositiva que viene, creo que debo ir terminando, hicimos un plan derivado de todos estos insumos y mostramos cómo la planeación podía ser un cambio en la arquitectura institucional de regionalización para la que definimos unos escenarios educativos regionales pensando en cómo podíamos llegar a hacer un proyecto educativo territorial entroncado en un proyecto regional, ¿cierto? Después de haber transitado una serie de fases donde cada vez la universidad no fuera tan centralizada, se descentralizara y el saber no fuera el saber central, sino los saberes locales de una manera mucho más horizontal. Creo que me extendí un poco, entonces, después de esta experiencia, vienen otras muy ricas derivadas de este plan y creo que Alejo puede continuar con la otra diapositiva, Eulalia. Muchas gracias. Clara, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, colegas y amigos del INER.
Nosotros llegamos después de esto que hemos llamado el primer momento de coproducción de conocimiento, lo que acaba de mencionar Clara. Pasamos a un segundo momento de reflexión y de problematización en el cual empiezan a emerger otros elementos que ponen un poco en cuestión y pueden hacer una crítica de lo que había anteriormente. Elementos como cuáles. Bueno, un primer elemento, digamos que lo que llamamos el momento del estudio de incidencia, en realidad fueron dos proyectos los que se realizaron en ese momento. El estudio de impacto, que fue en el año 2011, eh, ese proyecto fue encargado en su momento por la rectoría de ese entonces a la Facultad de Educación, y el INER fue un aliado en ese proceso. Ahí, en ese proyecto tuvo como elemento fundamental la pregunta por la calidad educativa, porque fue un momento en el que la universidad se había acabado o estaba en proceso de reacreditación, y hubo una reflexión ya en ese momento. Es decir, lo que quiero decir es que el INER no ha sido la única unidad académica, o no somos los únicos que pensamos los procesos de regionalización. Ha habido muchos cerebros, muchos grupos de investigación, muchas unidades académicas reflexionando y pensando este programa y esta experiencia. Y bueno, y ahí empezó un momento de reflexión más pedagógica que nosotros luego, renglón seguido de ese estudio denominado de impacto, en el siguiente año, cuando ya se estaba acabando la vigencia del PER entre el año 2012 y 2013, hicimos propiamente el estudio de incidencia, en el que tuvimos ya una perspectiva multidimensional del territorio. Entonces, el primer elemento, la noción de territorio, la conceptualización de territorio, empieza a aparecer claramente en este estudio del 2012. La noción fundamental en el periodo anterior era la de región, sobre todo vía desarrollo. Eran las dos nociones y desde ahí se leía la educación superior. En el estudio de incidencia todavía era muy importante ese elemento del desarrollo, pues era la pregunta, o se le hacía la pregunta al PER, pero ya territorio, digamos que hacía una crítica a cierta idea de región. No, sabemos que la región es un concepto muy polisémico. Entonces, ¿a cuál idea de región se le hacía la crítica? A una región entendida de manera homogénea, una región entendida solamente de manera administrativa, a una región simplemente como una continuidad espacial, y se entendía más bien una idea de región mucho más ligada a la de territorio, es decir, mucho más ligada a las relaciones de poder, y empezó a aparecer fuertemente el tema o ya empezó a aparecer la noción de proyecto educativo. Sigamos ahí, por favor, Eulalia. En un elemento importante a mencionar es que en ese segundo momento se hizo ese estudio de incidencia, fue presentado ante diversos actores. Ese era el momento justo en que la universidad debió de haber hecho la actualización de los lineamientos estratégicos, porque el PER se había agotado en su temporalidad y había que hacer unos nuevos lineamientos para, digamos, que lo que sería 2012, 2022 hubiera sido nuevamente un plan decenal. Por diferentes motivos, eso no se realizó. La universidad nunca hizo una actualización de esos lineamientos estratégicos, y más bien, digamos que la dirección del programa de regionalización siguió siendo, digamos que, operado o direccionado desde los planes de acción de los rectores que estuvieron en ese tiempo. Solamente está siendo otra vez pensado desde la dimensión estratégica en este momento, que es el cuarto momento. Es decir, conceptualmente podemos decir que el segundo momento no generó un acontecimiento dentro de la universidad, fue más bien una reflexión. Generó artículos, conferencias, trabajos de pregrado, de maestría, hasta de doctorado se han generado, pero no generó política universitaria. Luego pasamos a este tercer momento, en el que tenemos dos grandes procesos importantes, y lo llamamos el momento de la reflexión pedagógica, porque si bien el INER siguió siendo un actor pues es clave, y la Facultad de Educación también, empezaron a participar otros actores. Aquí en este momento los funcionarios o los colegas más bien de la Dirección de Regionalización
tuvieron un papel muy importante en reflexionar sobre su propia práctica, los profesores de regionalización en general, y en ese sentido llamamos que fueron muchos otros actores, y fue un momento pedagógico que ya empezó a preguntarse más fuertemente por lo educativo en lo territorial o por lo educativo en el proyecto educativo de regionalización. Y emergieron preguntas por los espacios, por los tiempos de la regionalización, por quiénes son los actores, por los propósitos y los fines políticos. Desarrollamos en el 2014 un diplomado, Universidad, Territorio, Subjetividades, dos puntos, hacia la construcción de proyectos educativos subregionales, en el que participaron en ese momento, incluso al principio empezaron casi 500 personas de la universidad haciendo este diplomado. Al final terminaron más o menos 350. Se graduaron. Eso lo hicimos con recursos del Ministerio de Educación, como que se había ganado la Dirección de Regionalización, y fue pues incluso anticipándonos a esos tiempos que estamos viviendo hoy, porque ese diplomado fue, digamos, 90% virtual. Fue muy interesante, nos hicimos la pregunta por el ser y por el estar en el territorio, y hubo un verdadero ejercicio de coproducción de conocimiento. Ahí es importante decir que ahí se generaron una serie de recursos educativos, documentos y videos en los que participaron diversos colegas nuestros hoy en el INER. Claramente se podría decir, por ejemplo, el aporte que nos hizo la profesora Clara García cuando justamente problematizaba el sentido de la noción, digamos, de Vidal de la Blanche y de la región como una homogeneidad y luego más problematizada si nos invitaba a pensar región y territorio de manera, digamos, conjunta y tensionar esos elementos. Gubernay Muñetón, Claudia Puerta, la misma profe Clara Aramburo, María Teresa Arcila, Andrés García, Vladimir Montoya, el mismo Emilio, produjeron materiales, estuvieron con estos 300 profesores, por actores de la regionalización, ayudándonos a pensar este tema. Y ahí yo creo que en ese momento se consolidó una idea fuerza de pensar la regionalización como un verdadero proyecto educativo territorial, es decir, que genera y que tiene elementos importantes desde lo político educativo, si se quiere. Entonces, este momento, bueno, en ese también importante, no solamente participaron estos profes, también participó, por ejemplo, desde la perspectiva histórica de la educación superior, Juan Guillermo Gómez, desde la perspectiva más pedagógica nos acompañó el profesor, bueno, Gerardo Montoya ya había estado en la Facultad de Educación en la versión anterior, el profesor Hader de la Facultad de Educación, igual, bueno, Elida Gerardo, con Juliet Carvajal también participamos en ese proceso, y llegamos a que en el momento de la celebración de los 20 años de regionalización fue un momento muy importante porque hicimos coproducción de conocimiento, estuvimos haciendo unas cátedras regionales por todas las regiones, y ahí emergió un tema importante, una adición o un énfasis a ese proyecto educativo territorial, que era el compromiso de la universidad con la construcción de paz territorial. Es el año 2015 y 2016. E hicimos eventos académicos y un especial periodístico, y hubo mucha participación en el que se problematizó la experiencia y hubo un compromiso o un tema, un énfasis por la paz, que era pues un tema álgido en ese momento. Pasemos ahí, por favor, Eulalia, porque ya llegamos entonces al cuarto momento, que es el actual, y en este momento actual es un momento que, pues, digamos que lo que se había, los tantos actores que habían pensado regionalización, muchos de ellos participaron en el proceso de plan de desarrollo del año 2016-17. Y entonces en el plan de desarrollo final, que fue participativo, finalmente la regionalización como que se redimensiona, se resignifica, y en la actual rectoría del profesor John Jairo, pues es claramente que hay que resignificar la regionalización, y por eso nosotros nos atrevemos, o yo personalmente digo que vamos hacia una segunda regionalización, en el sentido que la primera regionalización ha sido orientada y pensada de una manera, si bien hubo lineamientos estratégicos, la dimensión estatutaria y normativa de la universidad tal vez no ha dado los cambios necesarios para avanzar hacia lo que hemos soñado. Y ese es justamente el reto territorial y educativo que tenemos hoy. Hoy entonces, si bien el análisis que hemos hecho está dividido, claramente la reflexión pedagógica es muy fuerte hoy,
con el análisis de la gestión educativa y la gestión del conocimiento, y ya hoy pensamos la región de manera muy distinta. Ya al final Clara va a abordar eso. Quiero terminar con lo siguiente, y es, ¿cuál territorio? O sea, hoy regionalización la pensamos como proyecto educativo territorial, ¿y a cuál territorio nos estamos refiriendo ahí? Es un territorio no es el territorio netamente administrativo, sobre todo de los nombres que tienen nuestras sedes y seccionales retoman acríticamente una subdivisión de los años 70 de la gobernación de Antioquia, y hoy tenemos múltiples territorialidades sobre esas subregiones, y esta regionalización de hoy ya tiene que ser y es capaz de pensar esas lógicas multiterritoriales. O sea, ¿cuál territorio? Un territorio multiterritorial, un territorio escalarmente conectado entre los más micro local, lo departamental y lo global. Un territorio con actores, con procesos, un territorio que se gestiona, por supuesto. Ya no tenemos la misma idea ni siquiera de desarrollo con la que empezamos hace 20 años, y desarrollo sea humano, sino que ya hoy es muy fuerte la idea de justicia, justicia territorial, y que la universidad como universidad pública, que debe mantenerse pública, vigente, debe de aportarle justicia a los territorios y a las poblaciones y a los actores, y por tanto es una perspectiva ya más de bienestar. Y bueno, digamos que ahí hay por favor la última diapositiva, me parece que sigue ahí. No, volvamos entonces ya a la anterior. Entonces era un poco como eso. Creemos hoy que la regionalización ha sido pensada, cuando hablamos de región y regionalización, hay una perspectiva normativa que subyace todavía a una región muy homogénea, en la normatividad todavía hay una región muy administrativa. Conceptualmente hemos avanzado, como lo estoy mencionando acá, pero sobre todo desde la apropiación y desde la práctica, desde los actores que estamos en estos procesos. Este último proceso que estamos haciendo de lineamientos hacia una región más estratégica, más integral, más sistémica, ha contado con la participación activa de más de 100 personas en diferentes roles, procesos. Es decir, ya hoy realmente estamos haciendo la coproducción mucho más real, una pluralidad de voces. Bueno, creo que Clara, continuamos con un video, ¿o qué hacemos, Clara, ya en este momento? ¿Vas a puntualizar algo? Bueno, no, 5 minutos. Quiero decir que lo que vamos a ver ahora, que es para terminar, es un video de 3 minuticos donde vamos a mostrar cómo estamos abordando, pues es un ejemplo de estas dinámicas territoriales, la actualización de esas lecturas territoriales que nos solicitó regionalización en el 2019, pues a propósito de los cambios que hemos vivido con la globalización, los acuerdos de paz, las infraestructuras y los megaproyectos que nos han transformado tanto, la crisis ambiental, ni hablar de la pandemia, cuando eso pues todavía no había llegado esto que estamos viviendo. Pero entonces esas nuevas condiciones del territorio las asumimos con todo este bagaje que acabamos pues de mencionar y que Emilio nos va a acabar de explicar y a mostrar en la próxima conferencia, pero queremos decir que el video, que son 3 minutos, vamos a ver cómo esas dinámicas, esas lecturas territoriales se hacen en función de unos nodos, como unos núcleos estratégicos, entendidos como un campo de articulaciones y de interacciones entre actores y problemáticas y fenómenos que confluyen en determinado momento y que están mostrando tensiones entre intereses diversos que pueden llegar a conflictos o no. Entonces, esa confluencia, esas formas de ver, ya no de manera dimensional, como vimos los diagnósticos del 2000, 2008, hoy es distinta, pensando en verlo de una manera pues mucho más sistémica y entendiendo cómo las condiciones del territorio influyen en otra serie de factores, ¿cierto? Y condicionantes de otros pues tipos materiales o simbólicos, lo que sea, en esa doble relación. Entonces miremos el videíto y con eso terminamos para algunas preguntas. Eulalia, puedes poner el video y terminamos. Muchas gracias.
En el marco del Plan de Acción 2018-2021, la Dirección de Regionalización, con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales INER, realizó el proyecto Aportes a la línea base para la formulación de lineamientos estratégicos de la regionalización universitaria, con el objetivo de actualizar las lecturas territoriales realizadas en el Plan Estratégico de Regionalización del 2002 y el Estudio de Incidencia del 2012. A lo largo de los 25 años que tiene la regionalización universitaria, las subregiones y los municipios han cambiado significativamente. Los indicadores muestran grandes avances en el desarrollo económico y la disminución de la pobreza extrema. También tenemos mejores infraestructuras, más tecnología en los territorios y una población más cualificada que le exige al Estado ser garante de los derechos. No obstante, no hemos logrado dejar atrás las violencias, el conflicto armado se ha reconfigurado. La institucionalidad estatal mantiene fallas estructurales que no ha podido superar y el deterioro ambiental se ha agudizado. Este proceso identificó 4 grandes núcleos estratégicos que anudan y articulan diferentes dinámicas territoriales que los procesos de regionalización universitaria deben comprender para avanzar hacia una regionalización más estratégica, articulada, integral y sistémica. 1. Ordenamientos territoriales y las dinámicas de frontera. En Urabá, de tapón territorial a la producción de una frontera internacional de confluencia interdepartamental Gran Urabá, activada como frontera por obra de los puertos, los migrantes y los narcotraficantes. De tapón a flujo. En Bajo Cauca, coexistencia y superposición de ordenamientos y territorialidades con intereses divergentes que ocasionan conflictos socioambientales. En Magdalena Medio, pertenencia simultánea y paradójica a un territorio geoestratégico de la macrorregión del Magdalena Medio colombiano, o corazón de Colombia, pensado para la competitividad, y a un gran territorio de frontera en el centro del país, configurado por las zonas marginales de 8 departamentos de Colombia. En suroeste, diversidad territorial desconectada, suroeste lejano y cercano, con ordenamientos simultáneos, inequidad territorial y propuestas territoriales asociadas en forma de provincias. Norte, disparidades territoriales, desconexiones espaciales e intervenciones económicas desiguales y especializadas han mantenido al norte como una subregión fragmentada. Oriente, superposición de modelos y figuras de ordenamiento territorial ponen en tensión autoridades, actores sociales, recursos y territorios. En Nordeste, tensiones socioespaciales no resueltas entre áreas protegidas, zonas de reserva campesina, explotaciones mineras y megaobras de infraestructura que apuntan a reconfigurar una subregión fragmentada y dispersa. Bueno, ese es un ejemplo es un poquito pues carnudito, ¿verdad? Muy complejo, pero de la manera como estamos pues analizando el territorio, ya podrán leer los documentos, para nosotros así pues como interesante esta nueva manera de ver, y con él, como decía Alejo, se entrecruza toda la gestión como educativa para hacer un proyecto educativo territorial. Entonces, nomás, gracias, pues podemos poner la última diapositiva, dando las gracias y esperando la participación de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Clara y Alejandro por la presentación. Yo creo que quedamos pues como también antojados y con una perspectiva interesante que también nos va a permitir ir haciendo cruces entre las diferentes conferencias de este ciclo. Yo les recuerdo a nuestros espectadores que estamos transmitiendo por el Facebook Live del Instituto y que estas conferencias quedarán grabadas ahí mismo en el Facebook o también en el micrositio del Instituto de Estudios Regionales, los pueden consultar. Bueno, yo quisiera darle paso al profesor Emilio Piazzini, que va a estar a cargo de la moderación y de las preguntas. Invitarlos también a ustedes, los que están conectados por Facebook, que hagan sus preguntas por el chat, que estaremos también recogiéndolas y muy atentos al diálogo. Entonces, bueno, Emilio, te doy la palabra. Muy buenas tardes, un saludo a nuestros invitados y a todo el público. Hoy tenemos varias preguntas. Voy a comenzar con una pregunta que hace Ana María Jaramillo. Muchas gracias, Ana María, además, pues por tu comentario de bienvenida. Ella pregunta sobre alguna precisión de la experiencia o una experiencia representativa del diálogo de saberes. Yo
Creo que pues Alejandro había ahorita indicado una, pero sería interesante como ejemplificar, según entiendo, la pregunta de Ana María Jaramillo. Alejandro, por favor. Gracias. Hemos entendido, pues creo que la coproducción de conocimiento en esa lógica de diálogo de saberes haciendo una precisión. En el diálogo de saberes, en ciertas perspectivas, se ha entendido más como una suerte de negociación y de técnicas que permiten y que ayudan a llegar a generar unos consensos. Creo que esa no ha sido tanto la perspectiva de coproducción de conocimiento que se ha tenido en la regionalización, en las diferentes técnicas que hemos posibilitado, porque si algo ha caracterizado los talleres, los laboratorios territoriales que hemos realizado, las diferentes discusiones, es que muy poco se ha llegado a consenso, siempre ha habido posiciones muy diferenciadas. Por ejemplo, la regionalización, uno puede, eso ya lo digo muy a nivel personal, hay una clara percepción diferenciada entre los actores situados en las diferentes sedes y seccionales, los directivos y los profesores y los actores territoriales en Urabá, Bajo Cauca Oriente, etcétera, a la percepción que se tiene de regionalización de los actores académicos situados en Medellín, que generalmente son donde se coordinan, por ejemplo, los programas académicos propiamente. Esa diferencia no se ha llegado, digamos, a un proceso de consenso, sino que la diferencia y la crítica ha sido justamente una parte del proceso y ha dinamizado. Creo que hoy lo estamos viviendo en la actualidad. El diálogo de saberes sigue siendo un elemento fundamental desde la diferencia de las percepciones, lo que uno podría decir un poco la perspectiva situada, el ser y estar en diferentes territorios da unas comprensiones de la región muy distintas, pero finalmente, por supuesto, hay que tomar decisiones. Hoy tenemos, ese diálogo de saberes ha permitido que hoy tengamos una discusión de una manera muy elevada, en un sentido cualificado, pensado por problemáticas, y no pensar regionalización simplemente como tres ejes misionales, sino como un elemento mucho más problematizado. No sé si Clara quiere referirse al tema. De todas Gracias, maneras, Alejandro. Sí, adelante, Clara. sí, no, de todas maneras yo creo que si hay una incorporación, o sea, en esa atención del saber central con el saber local, yo creo que hay un cambio, pues así sea regañadientes, entre la inclusión, o sea, un equilibrio como todo este procesado, como, aunque no se haya logrado, esto es una utopía, así como la democracia, pues, pero de todas maneras hay mayor representatividad de lo regional en lo universitario central, siendo pues la lucha contra ese modelo centralista. Pero por lo menos el plan de desarrollo con esta propuesta territorial y participativa es una muestra de eso, y como todo ese enfoque de este plan de desarrollo. Entonces, además de negociación, yo creo que también hay como una reivindicación y una acción política que yo creo que ha tenido pues algunos frutos pues con relación a ese equilibrio regional en una propuesta universitaria de la pues nuestra. Gracias, Alejandro y Clara. Tenemos además aquí tres preguntas de parte de Vanessa Monsalve Restrepo. Una primera que va dirigida a Clara, que pregunta cuáles serían las formas o algunas orientaciones para incluir elementos de los enfoques socioespaciales INER a la planeación institucional universitaria para los territorios. Bueno, ese es un tema, Vanessa, pues tú sabes lo complicado que es. Yo quisiera como esperar a todos esos elementos que aquí no los hemos dado y que nos los va a dar Emilio pues en la próxima conferencia, pero de todas maneras sabemos ya que hay que hacer una mirada de doble vía, ¿cierto? Saber que el espacio sí no es un vacío, sino que el espacio pesa en las decisiones que pueda tomar regionalización, que el espacio es un producto que a su vez produce una serie de configuraciones con los que la universidad tiene que lidiar. Entonces, como actor que debe ser la universidad, tiene que meterse pues como en toda esa dinámica espacial
y saber que ella es producto, que la universidad va a ser producto del espacio. Pensemos en lo del Magdalena Medio, que sé que te gusta el tema, cómo la universidad es producida por un desarrollo competitivo para el Magdalena Medio y cómo a su vez ese desarrollo competitivo para el Magdalena Medio lo transforma toda esa región. Entonces, la universidad como actor en esa disputa por la competitividad y la no competitividad, o sea, las zonas pobres de esas fronteras del Magdalena Medio, ella está en medio del ardor, la universidad en medio del ardor, y entonces es producida por esas demandas de competitividad, pero al mismo tiempo puede, como actor regional, hacer su proyecto y transformar ese territorio. Entonces queremos ver como esa doble interacción. Gracias, Clara. No sé si Alejandro quisiera complementar algo o damos paso a la siguiente pregunta. Yo creo que las nociones y la conceptualización que más ha surtido efecto sobre pensar la región y la regionalización han sido las perspectivas más de territorio, de la perspectiva más de América Latina. Y por supuesto que ahí hay una, eh, digamos que se alimenta de muchas de las teorías socioespaciales y creo que sería una perspectiva también socioespacial, estas lógicas del territorio. Entonces, pero yo creo que por un elemento fundamental es que la perspectiva territorial, los análisis críticos del territorio son los que más han alimentado esto, y es porque la noción de territorio incluye en América Latina, incluye una fuerza un elemento clave del poder desde la movilización y desde la apropiación que tienen los diversos actores, las luchas territoriales más que las luchas espaciales, por decirlo así. Entonces ahí hay un elemento de tensión. Yo creo que que la regionalización como experiencia aún nos debemos una reflexión más profunda desde las perspectivas socioespaciales. Por ahora creo que hemos abordado más en la perspectiva, primero, como el primer momento fue más regional, el segundo momento ha sido más territorial o de las sociedades de la territorialidad, territorialización. Justamente, Alejandro, la siguiente pregunta que hace Vanessa tiene que ver con ese segundo momento y dice, ¿cómo podría la universidad acercarse? Perdón, dice, ¿qué debería caracterizar esa segunda regionalización que enuncia el profesor Alejandro? Gracias. La segunda regionalización subyace y es una forma de nombrar lo que es una construcción, yo creo que ya histórica en estos 25 años que tenemos de regionalización, porque es más el proyecto educativo territorial que los mismos actores que han participado acá lo vienen construyendo y lo piden ahora. Por las características de una institución de educación superior, esa construcción digamos que no se queda como en la perspectiva en la interioridad de las personas, sino que tiene que ser llevada a normas. Entonces yo creo que hacia esa segunda regionalización, un elemento fundamental será la adecuación normativa que haga la universidad para poder equilibrar lo que dice la dimensión estratégica del actual plan de desarrollo y lo que se está proponiendo en los lineamientos que se están construyendo con la dimensión estatutaria que tiene la universidad. La universidad muchas veces, por las mismas normativas que tenemos, si bien no soñamos muchas cosas, luego por la perspectiva administrativa no se puede hacer y nos quedamos todos como a la espera. Entonces hay que dar ese salto. Entonces el elemento principal es un poco equilibrar la parte normativa, o sea, el territorio entendido como práctica, la regionalización perdón, equilibrar el tema normativo con lo que es el proyecto político y que va muy de la mano con esta perspectiva conceptual. Es decir, son tres formas de entender regionalización. Lo normativo, la regional como apropiación social, lo que tenemos, lo que vivimos los actores como proyecto político y como categoría analítica. Esas tres formas de ver la regionalización han sido un poquito distanciadas o escindidas. Yo en uno de los estudios lo decíamos que es está como escindido, constitutivamente está dividida la regionalización. Entonces, habría que generar que haya una identidad, una identificación entre lo normativo, entre lo político y lo conceptual. Precisamente, Yo quisiera, sí, Emilio, adelante, quisiera Clara.
decir una cosa que para nosotros ha sido muy importante en este análisis de los 20 años, y es como la estructura de la universidad misma, porque puede que exista una dirección de regionalización, puede que exista un instituto de estudios regionales que piense el conocimiento en función y con el territorio, el desarrollo, todo esto que hemos visto, pero al interior de la universidad las unidades académicas no tienen la concepción de territorio, de región, sus programas curriculares no se transforman, no hay como alguna apuesta política, sino disciplinar. Entonces yo creo que hay una apuesta política al interior de la universidad en la sede central que nosotros tenemos que, pues que tiene que llevarse a cabo para poder que esta regionalización realmente vuelva a los territorios y los transforme. Porque la manera como pensamos el territorio en la administración universitaria, concretamente con las unidades administrativas tan académicas autónomas, sin pensamiento territorial, es una gran dificultad. Bien, es Clara. Justamente en esa perspectiva de la apuesta política que anima esa segunda regionalización, como la denomina Alejandro Pimienta, hay esta pregunta final de Vanessa, porque tenemos varias preguntas más de otros eh, públicos. ¿Cómo podría la universidad acercarse a ese proceso de justicia territorial? Creo, Alejandro, que tú hacías mención a ese concepto. Gracias. Sí, yo lo veo y me parece que se puede desarrollar y pensar más desde la perspectiva latinoamericana de Milton Santos. Creo que Clara se iría más por Soja, no sé si lo quieres mencionar, pero yo me voy con la perspectiva de Milton Santos, sobre todo de entender la justicia territorial en una perspectiva, por supuesto, política, pero más allá ciudadana, o sea, de derechos ciudadanos en el cual habría que... eh, eh, pues la universidad debe de generar condiciones en términos de garantías estatales, no solamente asequibles, derecho a la educación, no solamente asequibles, que haya una oferta académica, no solamente que sea asequible, sino sobre todo que sea accesible para las personas, o sea, que tenga condiciones reales. Por ejemplo, voy a dar, que lo hemos mencionado muchas veces, un ejemplo muy claro. La universidad ha dado pasos en que se haga investigación en las regiones y para eso hace unas convocatorias de regiones, pero finalmente a la hora de presentar los proyectos, cualquier profesor, cualquier grupo de investigación de la universidad lo puede presentar y cuando vamos y miramos quiénes son los profesores que están en regiones y quiénes son los profesores que están en Medellín vinculados, por ejemplo, en Medellín hay unas ecologías, unos grupos de investigación, unas posibilidades muy distintas a los que están en regiones, entonces los ponen a competir en igualdad de condiciones y eso es injusto territorialmente. Entonces, con ese ejemplo quiero significar que un proyecto educativo territorial de justicia tiene que pensar que somos universidades distintas, o sea, una misma Universidad de Antioquia, pero con condiciones reales muy diferentes para generar asequibilidad, accesibilidad y educación de calidad muy distinta. Mientras que sigamos haciendo los mismos exámenes de admisión, la misma graduación, los mismos currículos, ahí hay una profunda inequidad territorial y política. Clara, no sé si quiere irse más por el otro lado teórico. Pero Alejo, yo no creo que sea del otro lado, yo creo que esa postura, sí, me gusta pues el ejemplo, la postura que pone Soja o la de Soja con relación a la justicia espacial. Son esas condiciones espaciales que no lo permiten, pero, y esas condiciones espaciales no son abstractas, son relacionamientos. La universidad, por ejemplo, ahí tendría una forma de pensar que no permite que las condiciones para que esos profesores se puedan presentar, o sea, es ir detrás de esas condiciones de injusticia, ¿cierto? Que son las espaciales con sus relacionamientos, lo que no permite que haya una justicia. Entonces, no, el tema no es de la justicia, sino de las condiciones espaciales y de las interacciones que hacen que eso no sea posible. Entonces, a mí me gustaría pensarlo desde esos términos, cuáles son las condiciones espaciales que producen situaciones de injusticia, más que situaciones concretas de justicia o injusticia.
Emilio. Muchas gracias, Clara y Alejandro. Tenemos a continuación una pregunta que permite ilustrar un poco cómo operan esas inequidades. Es una pregunta básica que nos hace Marian Jiménez. Hola Marian, bienvenida. Dice, ¿qué es una tensión socioespacial? ¿Quién quisiera responderlo? Alejo. Dale. Bueno, Bueno, no, creo yo que puedo hay una... referirme. Ah, Dale, bueno. dale, Alejo. Bueno, no, yo creo que bueno, hay muchas formas de entenderlo, pero desde una perspectiva, vamos a decirlo, más analítica y metodológica, creo que como lo hemos visto en esta experiencia de coproducción de conocimiento en regionalización, tiene que ver con las posibilidades metodológicas de pensar tensiones en términos de relaciones entre diferentes procesos y hemos superado en el INER y en diferentes y esas perspectivas visiones más esencialistas, que no miraban tanto tensiones, sino que miraba asuntos como un todo o miraba como integralidades. Al decir que miramos tensiones, y por ejemplo utilizamos mucho la noción de ejes problemáticos o la noción de problematización, creo que estamos aludiendo a relaciones y tensiones espaciales, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, entre procesos de producción espacial, por ejemplo, de frontera frente a procesos, por ejemplo, desarrollistas económicos. O un ejemplo más concreto, si me lo permiten, para el caso de Urabá. Hoy estamos viendo que Urabá vive una suerte de encrucijada en términos de una elección por un proyecto político, económico, competitivo, que viene generando, infortunadamente, viene generando nuevamente procesos de desplazamiento forzoso, viene generando nuevamente procesos de violencia. Entonces miren que ese es el asunto como de que las tensiones socioespaciales es que son tensiones también de las ciencias sociales, no son específicamente socioespaciales, pero que generan efectos problemáticos o problematizadores, en muchos casos conflictuales. Entonces yo un poco, y para responder a Marian, aquí lo he hecho un poco más desde una perspectiva más metodológica, que se usa para poder observar cualquier fenómeno socioespacial, mirar tensiones entre actores, procesos y efectos. Muchas gracias. Clara, tú querías también plantear una respuesta posible. No, pues poner ejemplos, Amaria, pensemos en situaciones concretas, en regiones específicas. Ya Alejo puso Urabá, pero podríamos pensar lo que sucede en el Bajo Cauca, que es esa zona tan complicada, donde hay unos intereses, pues, criminales o de conflicto, pues, alrededor de la coca muy templados que van en detrimento, en choque con lo que pasa con las luchas de reivindicación que tienen las cantidades de consejos comunitarios de comunidades negras que no tienen territorio pero que están luchando por él, o con todos los resguardos que hay en la serranía de San Lucas, donde están visiblemente, pues fuertemente afectados por los caparros y el clan del Golfo, o todas las propuestas de resistencia que tienen las organizaciones, bueno, estos grupos se me olvidó, bueno, todo esto de reivindicación campesina por el territorio. Simultáneamente una zona minera tan fuerte y con una minería pues empresarial y privada como Mineros de Antioquia. Entonces lo que está mostrando es que permanentemente hay un forcejeo porque los intereses de cada quien logren pues como tener posibilidad y sin un Estado que dirima, que mesure, que ponga talanqueras, que desarrolle. Entonces, a esos como ese tipo de tensiones tan evidentes en el territorio es a las que nos referimos. Muchas gracias, Clara y Alejandro. Algunas de esas tensiones requieren procesos también de equilibrio, de integración. Y viene una pregunta a propósito de eso de Carlos Zapata, que es un poco una pregunta que yo también tenía preparada aquí, y que dice, ¿cómo conjugar la vocación productiva de los territorios con la visión de universidad para el territorio y la vocación profesional de cada uno de los pobladores que quieren acceder a la universidad en la región?
¿Quién quisiera, de pronto Alejandro inicialmente o Clara, como quieran? Vale, Dale, muy Alejo. bien, muy bien. No lo mencioné, pero en el marco del último proceso del proyecto, estamos hablando para alineamientos, surgió como una especie de subproyecto que lo hicimos para la dirección de posgrados, para generar criterios para la oferta de posgrados en las regiones y analizamos elementos de ese carácter más productivo porque en los actores regionales siempre está la pregunta y el cuestionamiento de, bueno, ¿qué significa pertinencia? ¿Cuál es la pertinencia educativa? Hay muchos actores de las regiones que piensan que la pertinencia tiene que ver con que la universidad pueda responder a las demandas que hace el mercado en una suerte de unas lógicas, de ciertas perspectivas de región que entienden que es solamente, digamos, que la perspectiva económica, digámoslo así, y que realmente existe una vocación. Cuando nos hemos acercado de manera más problematizada a este asunto, vemos que hay mucha esencialidad o se esencializa, se supone que a una región le pertenece cierta vocación agrícola o de servicios o económica, pero en realidad lo que estamos viendo hoy por hoy es que los territorios son múltiples, es decir, que hay una multiterritorialidad y que la universidad no puede responder a una sola mirada. La universidad es un actor cultural importante, artístico, es un actor fundamental en el desarrollo en el sentido pleno de lo humano y por lo tanto sí tiene que considerar las vocaciones económicas, pero también muchos otros elementos. A eso se refiere también un poco como la justicia, un poco como territorial. Nos hacían preguntas, por ejemplo, nos hablaban del tema, bueno, entonces uno no puede llevar una maestría de artes, por ejemplo, una maestría de artes a los territorios, porque se supone que lo que están necesitando es ingenieros, tecnólogos, personas que piensen las tecnologías, los sistemas, que hagan, que dinamicen y que produzcan en su trabajo la reproducción del capital. Creemos que, y lo que hemos visto es que la universidad tiene que mirar de una manera, ser universidad, ser mucho más plural ahí. Entonces creo que hemos puesto un gran interrogante a cualquier perspectiva de que sea, la universidad responda solamente al mercado y la universidad debe sí responder al mercado, pero también a otras formas de producción de territorio, a lo estatal, a los actores mismos. No sé si Clara quiere también complementarme un poco. Sí, a mí me gustaría decir que no es solamente lo que la universidad, bueno, vaya definiendo, pues este es un tema que siempre se ha tratado, si tiene que ser pertinente en términos productivos o puede serlo, pues, dando las posibilidades, pues, como el desarrollo del ser. Pero es que hemos dicho que si esto va a ser un proyecto educativo universitario y tiene que entroncarse con un proyecto regional, es la región la que tiene que, pues, también poner ahí como el diálogo con la universidad. Entonces no es una decisión universitaria, sino que hay un diálogo entre, hay un proyecto regional y cómo ese proyecto regional, cómo la universidad puede acompañar un proyecto regional sin imponer si a este programa, ya puede hacer lo que quiera, pero si quiere tener impacto, pues supuestamente debe estar entroncada con un proyecto regional. Así sea que tenga variantes, que por un lado hagan diseño de modas, que es lo que le gusta a todas las niñas en todas las regiones, al mismo tiempo que están haciendo tecnología pues agropecuaria, bueno, no sé, pero es una decisión muy regional. Muchas gracias, Clara. Clara, aquí viene una pregunta orientada a algo que planteabas ahora sobre justicia territorial que nos formula Oscar David Luna, eh, que es muy interesante porque trabaja sobre la relación entre espacio, poder y saber. Dice, ¿cómo ha sido llevada esa autocrítica a la universidad buscando esa justicia territorial y o espacial de Soja? Ya, bueno, Sí, adelante. sí, no, no. Oscar, pues para responderte que estos son más pensamientos del INER
que realmente asuntos que hayan cambiado el pensamiento de regionalización. O sea, hay una estructura muy centralizada, muy fuerte, pensando, que sigue pensando la universidad desde el centro, que el tema de la justicia ni se lo plantea en términos pues espaciales. Entonces esa matriz del saber y del poder está todavía muy vigente. Así el plan de desarrollo se lo haya propuesto, como incluir pues lo territorial, lo participativo y lo diferencial en su propuesta a 10 años, es una apuesta, pero esa autocrítica no ha llegado pues todavía a la universidad. Es mi opinión. Puede que más a las seccionales y a regionalización, pero realmente a las instancias directivas, no creo. Gracias, Clara. Tenemos en este momento tal parece que un inconveniente con la conexión de Alejandro, del profesor Alejandro Pimienta. Yo creo que debe estar tratando de reconectarse, pero damos paso pues a la siguiente pregunta. Yo creo, Clara, que perfectamente tú puedes también atender estas preguntas. Luis Alberto Tapias Estrada dice, bueno, ya llegó el profesor Alejandro nuevamente. Luis Alberto Tapias Estrada dice, pregunta, ¿el INER puede hacer estudios de investigación de otras regiones del país o están limitados a la política pública regional, que a lo sumo es una política ideográfica un tanto anticuada para los procesos migratorios humanos y la naturaleza humana? Adelante, ¿quién quiere tomar esa pregunta? Alejo. Profesor Alejandro, active su micrófono, por favor. Que disculpen, bueno, por la desconexión. No, tenemos total autonomía porque investigamos es con base a problemas, no a limitaciones de características por fronteras. Y por ejemplo, hoy vuelvo al tema de Urabá. Estamos investigando temas en Urabá y no podemos entender Urabá, por ejemplo, solamente con lo que pasa ahí en el Atrato, en el Chocó, lo que pasa en toda la parte sur de Córdoba. Es una región de frontera internacional. Entonces, no hay, al contrario, siempre estamos en crítica permanente a entender la frontera solamente como un límite y a la idea de región solamente con lo que está adentro de lo que agrupa esa área o ese espacio. Hoy estamos buscando pues, problematizaciones mucho más abiertas y por mencionar pues algo que no sea el tema de hoy, el INER tiene mucha experiencia de trabajo, investigaciones muy serias en la Guajira, en toda la parte Caribe, en todo el eje cafetero históricamente. Y hemos hecho muchas investigaciones comparadas con Brasil, con Chile, con Argentina. Entonces, bueno, pero eso es parte justamente de lo que le proponemos a regionalización, por favor, no nos pensemos, no se piense en la región de Magdalena Medio o la seccional de Magdalena Medio como Magdalena Medio antioqueño. Entienda que Magdalena Medio es una región colombiana en la que comparten partes, de pronto también de un poco de pues con unas limitaciones en términos de que son periféricas, pero con Magdalena Medio santanderiano, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas. Entonces lo pensamos de manera mucho más relacional. ¿Cierto, Clara? No, sí, Alejo. Bueno, son ya las 6:14. Hemos eh, querido ampliar el tiempo. Se supone que esto terminaba a las 6, pero no hay problema. Hay todavía unas últimas dos preguntas. Nos alegra mucho que haya preguntas tan interesantes y que mantengamos un nivel de audiencia alto todo el tiempo. Tengo esta pregunta de Everestil Álvarez. ¿Cuáles son los elementos que influyeron en que no se avanzara mucho en la implementación del escenario preferente que proponía el PER para la regionalización? Es que, Alejo, me voy a adelantar porque yo sé que tendrías ahí mucho para decir también, pero yo creo que
eso es todavía un asunto por alcanzar. Eso es una estrategia pensada pues de una manera incremental, así se pensó a 10 años, y entonces tiene que haber muchos cambios en las formas de pensamiento de la universidad con relación al tema del saber y con relación al tema de la inclusión y la equidad territorial para que esa estrategia pueda llegar a tener vida. O sea, tiene que pasar por una descentralización muchas veces no es solamente de sus procesos administrativos, sino académicos, darle juego a las seccionales, de que las unidades, de que en las seccionales haya coordinaciones académicas que definan, que debatan y que no estén supeditados a lo que esté pasando en el centro. Todavía tienen mucha agua pues que pasar por debajo del puente para poder que esto suceda, pero sobre todo ese cambio en el pensamiento y en el modelo centralista de intervención universitaria. Pues sea pues del caso mencionar que en este momento el Plan de Acción Institucional tiene un proyecto de descentralización que está pensado como piloto. Alejo me puede ayudar con eso para la región de Urabá y no sé si para el oriente, buscando cómo transitar hacia esa estrategia preferente de realmente ser universidad en las regiones, tener proyecto educativo territorial entroncado con los proyectos regionales. No sé, Alejo, cómo podría complementar esto. En el 2012, cuando hicimos el estudio de incidencia, algunos actores de la universidad y externos decían que el PER se había desfasado al decir que en 10 años podíamos llegar a ese escenario. Finalmente, un poco lo que quedó es que el PER en realidad fue más bien visionario. Por eso pensamos que hoy por hoy, mucho de lo que se dijo en ese momento del tercer escenario sigue siendo vigente, pero sí creo que el factor fundamental por el cual no se llegó a ese tercer es porque no se dieron las condiciones normativas para poder hacerlo realidad, porque incluso creo que económicamente se hubiera podido. Era un anhelo de los actores, pero finalmente una universidad pública, pues una institución estatal a veces es muy paquidérmica, muy lenta en los cambios, y creo que eso fue un elemento fundamental. Pero hoy sí creo que están dadas esas condiciones para dar ese cambio mucho más sustancial. Creo que hoy sería un poco pues anacrónico exigir a ese momento a la universidad como ese cambio, pero ya hoy creo que definitivamente tenemos que darlo, mejor dicho, todos como universitarios, creo que tenemos que comprometernos en ese cambio cualitativo y sustancial de un verdadero proyecto educativo territorial con esas autonomías y ese ser la universidad en los territorios. Gracias, Alejandro. Bien, tenemos aquí la última pregunta que nos hace Hugo Calderón. Dice, ¿qué acciones y reflexiones se deben dar en la universidad para que la dirección de regionalización no dependa de las voluntades de las unidades académicas para mejorar la oferta académica en algunas regiones? ¿Quién quiere tomar la pregunta en primera instancia? No, yo creo que Alejo que Claro. sabe más de gestión educativa, pero de todas maneras, yo creo que tiene que haber un cambio en la arquitectura institucional, lo hemos dicho siempre, para que las unidades académicas no sean solamente las que decidan qué llevar y qué no y qué hacer en las regiones, sino que si hay un proyecto fuerte educativo en la región, sea como pues simplemente las unidades académicas tienen o deban responder a esas exigencias, pero debe haber un sistema educativo regional que logre pues pensar como estratégica, políticamente cada una de las regiones y así las unidades estarían por debajo de una, pues sería su autonomía administrativa estaría por debajo de una decisión política universitaria si hubiera un sistema fuerte pensado equitativamente para las regiones, que es lo que la estrategia preferente a la que se refería Ever, que no lo hemos llegado a hacer, lo visionario a lo que se refería Alejo. Alejo, ¿podrías complementar? Lo que hemos trabajado nosotros con regionalización en esta lógica de coproducción es una oportunidad para pensarnos y estamos haciendo esta reflexión acá.
nosotros no somos como INER los tomadores de decisiones y tampoco estamos aquí tomándonos la vocería de lo que es la dirección de regionalización. Creo que esa es una pregunta también que ellos podrían responder, porque en parte creo, por lo que he escuchado, no estarían muy de acuerdo con un poco con el supuesto que hay bajo esa pregunta. No obstante, sí creo que hay un tema importante y es que la gestión educativa de la regionalización hasta el momento ha estado dividida. Por un lado, la gestión administrativa y por otro lado, la gestión académica. Las unidades académicas que son las responsables de la gestión académica son las que han tenido mayor poder en la toma de decisiones, mientras que la gestión administrativa de la Dirección de Regionalización y lo que es de las unidades centrales, pues ha estado, digamos que más en una función operativa. Eso no puede seguir pasando en esa segunda regionalización. Hay que pasar realmente a un sistema de regionalización donde ya no sea dividido gestión académica y gestión administrativa, sino que el concepto que se está posicionando hoy es el de gestión educativa, como un concepto integrador de lo académico y de lo administrativo, donde sea fundamental la gestión del conocimiento, es decir, la experiencia de regionalización y el conocimiento territorial es el que debe de orientar ese proyecto educativo, no la voluntad de un actor X o Y. Entonces creo que ese es un poco lo que es el reto educativo territorial que justamente estamos en este momento terminando de generar y de construir y vienen unas rondas de trabajo que invitamos a las personas que están escuchándonos a que participen en estos procesos. Pero sí quiero hacer la salvedad que el INER ha apoyado metodológicamente y con pensamiento estos procesos, pero nosotros no tomamos las decisiones. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a Ana María, a Vanessa, a Marian, a Carlos, a Oscar David, a Luis Alberto, a Everestil y a Hugo por sus preguntas, porque sin duda han permitido ampliar temas que durante la presentación no necesariamente alcanza el tiempo para ello. Ha estado muy rico el diálogo y muy interesantes todas las preguntas, muy pertinentes, considero. Bueno, Eulalia, adelante. Gracias. Sí, hola, no, pues muchas gracias Alejandro, Emilio, a Clara, a todos la audiencia que tuvimos un promedio de 40 personas conectadas y con preguntas muy interesantes también como lo anotaba Emilio, entonces no, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por participar, por hacer parte de este ciclo, creo que son conversaciones y diálogos que podemos mantener un diálogo constante y muy retroalimentado. Recordarles que la próxima semana, el martes, a las 5 de la tarde, tenemos la conferencia del profesor Carlo Emilio Piazzini, los estudios socioespaciales en el INER. Entonces, como verán, podemos seguir hablando mucho sobre estos temas que empezamos a problematizar hoy. Y el jueves 30 de julio tendremos la intervención de Isabel, Felipe, David, Valentina y también Emilio, el equipo de arqueología, sobre también el programa de arqueología en el INER. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy. Están invitados a seguir todos los martes y jueves hasta el 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Agradecemos a Nelson Ramírez García y a David Londoño, quienes nos han apoyado en el equipo técnico, y a todos ustedes por participar. Y bueno, no, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias.